La iglesia en el bosque. Mi nombre es Mark y soy un detective. No trabajo para la policía o nada así, soy independiente, como en las películas. Es algo así como el negocio familiar. Mi abuelo era detective y mi papá y yo crecimos en ese mundo, por lo que fue natural que yo tomara esa profesión también. No es un trabajo tan emocionante como pensarías si te dejas llevar por las historias de Hollywood. En su mayoría consiste en estar sentado en tu auto por 10 horas seguidas, mientras esperas para tomar fotos de cónyuges infieles para mostrárselas a quien te está pagando y probar que les están engañando. Es un tanto depresivo a veces. La gente se casa, les son infieles y se divorcian. Y a menudo los niños son los que están atrapados en medio de todo el problema. Sin embargo, de vez en cuando, algún caso loco llega a ti, o algo emocionante. Hoy quiero contarles uno de mis casos locos, el más loco de todos. Sucedió hace algunos años y a veces aún no me puedo creer que fue real. No soy religioso y no creo en lo sobrenatural, al menos no hasta el incidente de la calle Benson. Ahora no estoy tan seguro. Una mujer se contactó conmigo en agosto de 2020. Perdió el contacto con su hermana. Vino a mi oficina y me relató una historia bastante loca. Su hermana vivía en un pueblo pequeño en Michigan llamado Franklin's Greens. El nombre de mi clienta era Shelley. Tenía 62 años y su hermana era un poco más joven que ella. Eran bastante cercanas y hablaban casi a diario, pero su hermana no había contestado ninguna de sus llamadas durante el último mes. Entonces Shelley investigó un poco y encontró algunos artículos de noticias que eran un tanto difíciles de creer. Estos decían que todos los habitantes de la calle Benson estaban desaparecidos. Había 8 casas en la calle, la cual no tenía salida al otro lado, y según parecía, cada persona que vivía en ella había simplemente desaparecido en el aire. Quiero decir, yo mismo leí los artículos. Una vez que Shelley se marchó, claro. Hice mi propia investigación y ella tenía razón. Era disparatado. Y estaba algo sorprendido que la historia no atrajera más atención. Esa misma noche llamé a Shelley para decirle que tomaría su caso. Usualmente no viajo tan lejos por trabajo, pero a la mañana siguiente empaqué algunas cosas y dejé mi oficina en Cincinnati. Pasadas unas horas llegué a Franklin's Green. Había un pequeño motel un tanto asqueroso. Me registré y entonces fui directo a la calle Benson. Estaba justo en medio de un pequeño vecindario muy tranquilo, de clase media baja y en su mayoría las casas eran de estilo rústico. La entrada a la calle Benson estaba completamente cerrada con la cinta amarilla de la policía, extendida de un poste de luz hasta una señal de alto. Me estacioné cerca y decidí recorrer las calles de los alrededores. Toqué en las puertas, me detuve y comencé a hablar con un hombre mayor que estaba afuera regando su jardín. Y ese tipo de cosas. Nadie tenía mucho que me sirviera. Todos en la calle Benson simplemente habían estado ahí un día y no más al siguiente. Nadie sabía el por qué. Las personas con las que hablé felizmente me compartieron sus propias teorías. La calle estaba llena de adictos que durante un viaje simplemente deambularon a quién sabe dónde. Hubo una fuga de gas que mató a todos mientras dormían y la compañía de gas se llevó los cuerpos para deslindarse de culpas. Nada de lo que me dijeron sonaba muy plausible. Para cuando había hablado con varias personas, el sol se había ocultado. Debatí en regresar al motel y comenzar de nuevo a la mañana siguiente, pero pensé que al menos podría revisar la casa de la hermana de Shelley. Tomé mi linterna de la bolsa en mi cajuela y crucé la cinta amarilla. La hermana de Shelley se llamaba Mary y había estado casada con un tipo llamado Tom durante casi 40 años. Tenían 2 hijos adultos que vivían fuera del estado. Shelley me contó que ellos también estaban preocupados por sus padres y no se podían contactar con ellos tampoco. Además, que Mary y Tom tampoco les habían llamado. La casa de Mary era la tercera en la izquierda. La rodeé lentamente mientras iluminaba con mi linterna. No estoy seguro de qué clase de pista estaba buscando, pero no había nada aparente por encontrar. Algo que me tomó por sorpresa un poco fue lo grandes que eran las casas en la calle Benson. Eso en comparación con el resto del vecindario. Regresé al frente de la casa y subí al pórtico. Probé girar la manija de la entrada y para mi sorpresa, la casa no estaba cerrada. Estaba seguro que los policías habían buscado en todas las casas de la calle, pero una vez entré no encontré evidencia que indicara esto. Me moví por el primer piso lentamente, resistiendo las ganas de encender las luces mientras lo hacía. No quería llamar la atención hacia mí, y una de esas casas con luces iluminando cada ventana sería muy notable a cualquiera que pasara por la calle. La casa se sentía extraña, literalmente como si Mary y su esposo solo hubieran desaparecido. Había una lata de soda medio vacía en la barra de la cocina y platos sin lavar en el fregadero.
una nube de moscas zumbando aquí y allá, comiendo los restos de comida que esperaban a ser limpiados. Una puerta en la cocina conducía a una escalera que iba hacia abajo. Decidí dejar el sótano para el final, y me dirigí hacia arriba en su lugar, moviéndome lentamente justo como lo hice en la planta baja. Había 4 habitaciones. La habitación principal era de la pareja, obviamente, y otra de las habitaciones era para los huéspedes. La tercera habitación se había convertido en una oficina en casa. La laptop en el escritorio no tenía batería. Encontré el cargador y la conecté. Y entonces me moví a la cuarta habitación, la cual tenía una caminadora y una bicicleta estática. Dejé la habitación principal para el final, buscando en el ropero que había ahí, pero solo encontrando ropa. El closet fue una historia completamente diferente. Había una caja de zapatos sobre un estante, escondida debajo de sábanas y una colcha hecha a mano. Saqué la caja y la puse abajo para abrirla, sorprendido de encontrar un cuchillo. El cuchillo era ornamental, con la hoja curviada y el mango hecho de hueso y envuelto en cuero. El hueso tenía grabados en él, y desenvolví el cuero para poder verlo mejor. La única forma en que puedo describir estos grabados es como runas extrañas, casi como un alfabeto. Tenían gran similitud a letras, pero diablos si sabré qué significaban. Tomé fotos del cuchillo y lo regresé a la caja y a su escondite. Lo único que faltaba por revisar era el sótano, sorprendido de darme cuenta que lo estaba postergando, incluso temiendo el tener que bajar ahí, pero no tenía otra opción. Y bajé hacia la cocina con pasos pesados, y luego hacia abajo una vez más. Pasé la luz de mi linterna alrededor del espacio en el sótano. Estaba sin terminar, con las paredes y el suelo de cemento. Pequeñas ventanas translúcidas se encontraban cerca de las vigas del piso superior. El sótano solo era usado como almacén. Encontré cajas de cartón, llenas con decoraciones navideñas, y un pequeño cofre de madera lleno de papeles importantes como certificados de nacimiento y algunas facturas viejas. Sobre mí, un rechinido. Alguien estaba caminando en la planta baja. Estuve peleando sobre qué hacer, y en mi pecho podía sentir mi corazón latiendo salvajemente. Hablaré para ver quién es, admitir que estoy invadiendo la escena, subo las escaleras y trato de escapar sin que me noten, me quedo y espero a que no bajen aquí. Me escabullí en silencio a la base de la escalera de madera por la cual bajé. Había dejado la puerta del sótano abierta, y maldije mi propia estupidez. Escuché los pasos moverse sobre mí. El sudor irritaba mis ojos y lo limpié de una vez. Los pasos llegaron a la cocina y me moví lejos de la base de las escaleras. Contuve mi aliento. Traté de echar un vistazo, pero estaba tan oscuro ahí abajo que solo podía ver una figura oscura. Pausó en la base de las escaleras y entonces dio la vuelta y subió de nuevo. Esperé por lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente solo fueron unos 10 minutos. No escuché más movimiento arriba. Dejé mi escondite y fui al pie de las escaleras. La subí lento. Salí a la cocina y entonces cerré la puerta tan silenciosamente como pude. Pausé por un largo rato, escuchando. Si alguien más seguía en la casa, no se estaban moviendo. Entonces me apuré a llegar a la puerta de la entrada y la abrí, cerrándola tras de mí al salir. Salí al pórtico y al medio de la calle. Me di la vuelta para mirar la casa. Y entonces sentí puro terror cuando mis ojos se posaron en una de las ventanas de la habitación principal, de las que daban hacia la calle. Alguien estaba parado ahí, mirándome directamente. La misma figura oscura que vi en el sótano. Me volteé y corrí por la calle hacia mi auto. Me apuré en llegar al motel y entré en mi habitación. Cerrar la puerta no era suficiente. Arrastré la pesada mesa circular que servía de comedor frente a la puerta y me sentí exhausto. Caí en un sueño inquieto. Soñé con una figura oscura y con ese cuchillo curveado. Cuando desperté a la mañana siguiente, pensé sobre ir con la policía local a decirles quién era y quién me había contratado. Pero en mi experiencia, a la mayoría de policías no les agradan los detectives privados, y temía que me prohibieran acercarme a la calle Benson. Así que me di un baño, me vestí y regresé al sitio. Me sentí un poco más cómodo durante el día. Regresé a la casa de Mary y busqué evidencia de que alguien más estuviera ahí la noche anterior, pero no encontré nada. Entonces regresé afuera y comencé al final de la calle, tratando de abrir las puertas frontales mientras me movía de un extremo a otro de la calle cerrada. Muchas de las puertas estaban cerradas, pero había dos que estaban abiertas. Las casas a las cuales pude entrar se parecían mucho a la que investigué la noche anterior. Parecía como si quien haya vivido ahí solo hubiera desaparecido o se hubiera ido sin llevarse nada en absoluto. En la primera casa encontré un set completo de equipaje,
y no parecía como si el closet sobrecargado o los cajones llenos de ropa hubieran sido vaciados. Nadie había empacado para un viaje. En la otra casa encontré algo bastante alarmante. Estaba sobre la mesa de cama de la habitación principal. Un cuchillo exactamente igual al que encontré escondido en la casa de Mary. El mismo mango de hueso, las mismas runas grabadas en él, la misma hoja curveada, tan filosa como era posible. Entonces regresé a la casa del medio, que también estaba abierta, y comencé a buscar. Me tomó un par de horas, pero entonces lo encontré, escondido en un ducto de ventilación en el piso, un cuchillo idéntico. Me marché rápidamente y llegué a mi auto. Encontré un pequeño restaurante y me detuve para almorzar. Me senté en una de las mesas con mi teléfono, buscando en línea por información sobre los cuchillos. Busqué noticias de cultos en el área y no hallé nada. Tomé fotos de los cuchillos y traté de encontrar algo sobre las runas, pero eso tampoco arrojó ningún resultado. Después de comer regresé a la calle Benson y me paré en la acera de al lado. Estaba bastante seguro que si forzaba la entrada en las casas cerradas, encontraría cuchillos en ellas también. Caminé lentamente pasando las casas hasta llegar al final de la calle. Pasando al final del camino estaba el bosque, mayormente árboles de hoja perenne. Un pequeño camino de tierra cortaba desde el final de la calle y a través de los jardines de las dos casas frente a mí hacia los árboles. Comencé a caminar por el sendero. Tenía señales de ser usado constantemente y continuaba hacia el bosque, rodeando árboles y plantas sobrecrecidas. Caminé por el camino alrededor de media hora cuando la vi. La iglesia era bastante vieja y hecha de madera, baja e inclinada. Una aguja se erigía clavada frente a las puertas dobles, un extraño símbolo que parecía una cruz invertida hecha de lo que parecía ser hierro. Me acerqué al edificio e intenté abrir las puertas, las cuales lo hicieron con facilidad. Seguramente la policía no pasó por alto este extraño edificio, ¿verdad? Dentro había unas cuantas filas de asientos y un altar al fondo del gran espacio abierto en el cuarto. Un gran libro con portada de cuero y páginas amarillentas dobladas en las orillas se encontraba abierto en el altar con una copa plateada manchada de rojo por dentro a su lado. No pude leer el libro. Estaba escrito en las mismas extrañas runas que se encontraban grabadas en los mangos de los cuchillos. Tomé fotos de algunas páginas y me apuré a salir de ahí. Estando dentro de la iglesia, creciendo a cada momento, sentí una gran sensación de malestar, casi como si alguien me estuviera observando. Pensé en la figura sombría que me había estado observando desde la ventana del hogar de Mary y me recorrió un escalofrío. Regresé a la calle Benson y me apuré hasta mi auto. Conduje a la seguridad de mi motel, entré a la habitación y cerré la puerta, bloqueándola con la mesa nuevamente. Llamé a Shelley y le dije sobre la iglesia. Nunca había escuchado a su hermano o a su cuñado hablar de ella. Terminé la llamada y por primera vez me llegó la realización de que las hermanas se llamaban Mary Shelley. Uno de sus padres tenía un sentido del humor. Después llamé a los dos hijos de Mary y Tom, uno después del otro, y les pregunté sobre la orientación religiosa de sus padres. Me dijeron que sus padres eran católicos, pero no practicantes. La iglesia nunca fue una gran parte de sus vidas cuando eran niños. Me senté al borde de la cama y me puse a navegar en internet, intentando encontrar el raro símbolo de la cruz invertida que vi al frente de la iglesia. Me tomó horas, pero eventualmente lo encontré. Abrí la imagen y me llevó a una página amateur que parecía tratar sobre diferentes demonios y engendros del infierno. La cruz era el símbolo de algo llamado el que no tiene nombre, y se decía que traería a sus seguidores gran riqueza y poder a cambio de sacrificios. De inmediato recordé cómo las casas en la calle Benson eran mucho más grandes que las de los alrededores. Dejé mi teléfono a un lado y temblé. Todo el asunto me estaba espantando. No me asustó fácilmente, pero el trabajo estaba probando ser uno bastante extraño, y no podía deshacerme de la sensación de que me estaba metiendo con algo con lo que no debería. Una vez se puso el sol, conduje al bar local, un lugar llamado Mel's. Había bastante gente, así que me senté en un banco en la barra y pedí una cerveza. En el lapso de unas horas hablé con unas cuantas personas del pueblo sobre la calle Benson. Fui honesto sobre quién era y lo que estaba haciendo allí. Mucha gente se quedó callada cuando mencioné la calle. No pregunté sobre la iglesia o el símbolo que había visto, pero sí pregunté sobre las casas y cómo parecían ser mucho más costosas. Un hombre viejo me dijo algo. Todos en esa calle eran muy raros, me dijo, y todos lo sabemos. Donde sea que estén, no es bueno. Otro de los clientes del bar mencionó cómo la gente en el área desaparecía regularmente por los últimos años. Vagabundos y personas indigentes. Nadie importante. Nadie quisiera que la policía se involucrara demasiado. De regreso en el motel, llamé al hijo mayor de Mary y Tom. Pregunté si habían crecido en la casa de la calle Benson.
y él me dijo que no. Sus padres la compraron hace algunos años, luego de que Tom se jubilara un tiempo antes de lo planeado. Le agradecí y colgué el teléfono. Estaba durmiendo cuando un golpe en mi puerta me despertó. Fui hacia la entrada y me asomé por la mirilla, pero no logré ver a nadie. El miedo me estrujó el corazón con su fría mano. Me moví hacia la ventana y con cuidado abrí la cortina por el borde para mirar hacia el estacionamiento. Una línea de 4 personas estaba ahí, justo en medio del pavimento negro, mirando fijamente a mi habitación. Estaba oscuro y no podía ver con claridad quiénes eran. Hombre o mujer, no podría decirlo. No tenía idea de su edad. Estaban usando ropas oscuras, algún tipo de túnica con las capuchas sobre sus cabezas. Mientras los observaba, se dieron la vuelta al notar que un grupo venía caminando fuera del estacionamiento y cruzando la calle. Los miré hasta que se perdieron entre la oscuridad. No logré dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, regresé a la calle Benson. Me sentí atraído hacia ella, o más específicamente, a la iglesia en el bosque. Me apuré a recorrer el sendero y entré al extraño edificio nuevamente. Alguien más había estado allí. El libro y la copa en el altar no estaban más. Hice una búsqueda más profunda del edificio y encontré una pequeña trampilla justo detrás del altar. Levanté la tapa y apunté mi linterna en el agujero. Una escalera de madera desvencijada bajaba unos 3 metros hacia un piso de tierra. Tomé un respiro profundo y comencé a bajar. Vi un túnel curviado hacia la derecha cuando bajé de la escalera y me volteé. Mantuve mi luz encendida y seguí adelante. El túnel se torcía aquí y allá hasta que se abrió en una gran cámara, y entonces encontré a las personas que vivían en la calle Benson. Todos yacían sin vida en el piso de tierra, desnudos y con sus brazos cruzados sobre su pecho. Necesitaba informar a la policía. Me di la vuelta y me encontré cara a cara con un hombre en una túnica con capucha. ¡Intruso!, gritó hacia mí, y lo empujé a un lado y corrí. Sabía que me estaba persiguiendo. Podía escuchar sus pasos pesados detrás de mí. Un viento helado atravesó el túnel mientras corría. Voces aparecieron de la nada, hablando un lenguaje que no podía comprender. Llegué a la escalera y comencé a subir. Una vez en la cima, rodé fuera del camino del agujero y usé mi pie para cerrar la tapa. No había manera de engancharla. Me levanté y me di la vuelta, conmocionado de encontrar que habían colocado más de 100 velas alrededor de la iglesia, todas encendidas, así como 2 figuras más en túnicas. Una vino hacia mí mientras la trampilla detrás de mí se abría de golpe y mi perseguidor original salía de ella. Peleé con la nueva figura encapuchada. Me rodeó con sus brazos, pero lo empujé hacia el altar. Las velas de este se tambalearon y cayeron. Pronto toda la habitación estaba en llamas. Las figuras encapuchadas aullaron y se olvidaron de mí mientras intentaban extinguir el fuego. Corrí hacia la puerta y salí de ahí, y hacia el bosque. Aún era temprano por la mañana, el sol apenas saliendo por el horizonte, la luz siendo obstruida por los árboles. Me volteé y miré a la iglesia. Estaba ardiendo. Nadie vino tras de mí. Me di la vuelta y corrí a la calle Benson. No dejé de correr hasta que llegué a mi auto. Conduje hasta el motel, registré mi salida y empaqué mis cosas. No llamé a la policía hasta que estaba a 1 hora de camino del pueblo. Les dije lo que encontré y colgué el teléfono antes de que me pudieran cuestionar. Entonces hablé con Shelley. Le dije todos mis descubrimientos, los cuchillos, la iglesia, las figuras con túnicas, pero podía saber que no creía mi historia. Comenzó a llorar y a maldecirme por no darle la historia real. Sin embargo, la puedo entender. Incluso yo encontré difícil de creer las palabras saliendo de mi boca. Al final, no volví a contactar a Shelley, ni la busqué por el resto del pago que aún me debía. Alrededor de una semana después, ya en casa, busqué en internet por cualquier tipo de noticia sobre la iglesia detrás de la calle Benson, pero solo encontré un pequeño artículo del periódico local sobre un incendio en el bosque del pueblo. No mencionaron la iglesia. En los 3 años que han pasado desde entonces, he visto figuras con túnicas un puñado de veces. En ocasiones no confío en mis propios ojos y me pregunto si estoy alucinando. Pero no creo que ese sea el caso. Creo que los seguidores del que no tiene nombre me están vigilando. Nunca se me han acercado, ni tampoco me han amenazado. Pero ellos están ahí, ¿verdad? Están observando. Hola a todas, les habla Bonnie y bienvenidos a mi canal y a mi primer video. Si llegaron hasta aquí, les agradezco por haberse quedado conmigo hasta el final. Lo aprecio mucho y espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí. Si les interesa escuchar más historias interesantes, misteriosas y con un toque de miedo, ¿por qué no se suscriben al canal? Denle me gusta al video, compartan con sus amigos para poder llevar estas increíbles historias a más personas.
El link a la historia original está en la descripción por si quieren ir a darle amor. Nos vemos en el próximo video. Bye.